Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último capítulo de la tercera temporada de Tiempo Bienestar. Como siempre, los estudios de Ciro un Elefante. Aprovecho de agradecer a aquellas personas que se han ido suscribiendo y invitarlas a que vean este último capítulo. Tenemos una invitada, ¿ya? Andrea Moya, ¿ya? Psicóloga ocasional. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Andrea. Ya sé que ahí hiciste un espacio dentro de tu tiempo que es bastante movido como el de todos los invitados que han tenido, así que muchas gracias por darte este espacio. ¿Ya? Muchas Y gracias, Rodrigo. bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Primero que todo, conversar un poquito sobre lo que es una psicóloga vocacional. Tuvimos acá en unos capítulos anteriores una psicóloga que trabajaba en adicciones. Entonces ella no trabajaba, nos dio como un barrido muy amplio de dónde se desempeñaba el psicólogo. Entonces, para que la gente sepa, ¿qué hace un psicólogo vocacional? ¿Qué significa eso, Andrés? Sí. Bueno, yo siempre digo que esta es una carrera muy linda y muy amplia porque tú lo único que necesitas es personas y personas hay en todos lados. Así que es lo único que necesitas para trabajar. En general los psicólogos son o clínicos, educacionales o laborales organizacionales y también hay psicólogos comunitarios. El psicólogo educacional es un psicólogo que se inserta en el colegio y trabaja como con los tres estamentos del colegio, con los profesores y directivos, con los apoderados y con los alumnos, ¿ya? La labor principal del psicólogo educacional tiene que ver con una labor preventiva de psicoeducación, que es desarrollar factores protectores en los niños y en los adolescentes, prevenir conductas de riesgo, también ayudar a los papás en el tema de la crianza, como entregar información y ayudarlos a tal vez manejar mejor ciertos conflictos. También tiene un trabajo bien importante en convivencia escolar, que tiene que ver con todas las dificultades o en el fondo complicaciones que pueden haber en las relaciones entre alumnos y profesores. Y también hace como el vínculo entre aquellos alumnos que por alguna razón están con alguna condición de salud mental y que tienen un profesional externo. Uno hace el contacto con el profesional externo, ya sea psicólogo o psiquiatra, para coordinar estrategias de apoyo desde el colegio, ¿ya? Entonces es un campo bastante amplio, Sí. Y se pueden hacer cosas muy distintas, pero eso también es lo entretenido, que tú sientes que puedes como trabajar en muchas cosas diferentes y que finalmente tienes un rango de acción muy amplio, porque en el fondo todo lo que tú inviertes en los niños y adolescentes sabes que estás como fomentando una mejor salud mental de un adulto. Así Exacto. que hay harta cosa para hacer. ¿Y es obligación de las escuelas, sean públicas, privadas, subvencionadas, tener un psicólogo? ¿O hay que cumplir ciertas condiciones, entrar por programas PIE, por convivencia escolar? ¿Cuál Claro. es el marco en el cual un psicólogo se puede insertar dentro de eso? En el ámbito más público, efectivamente los psicólogos están asociados o a los programas de convivencia escolar o a los programas PIE, ya que tienen que ver con los programas de integración, ¿ya? Y ahí se coordinan mucho con la educadora diferencial, por Claro. ejemplo. A veces hay colegios que también tienen fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, y en el fondo es como apoyar, porque de alguna manera la psicología educacional lo que hace es tratar de entregar las mejores condiciones para que el niño pueda aprender. Y en el fondo sabemos que las emociones, el estado de bienestar o de malestar va directamente relacionado con que un niño aprenda o no. O sea, un niño que está ansioso, un niño que está con miedo, un niño que su sistema nervioso está en alerta, es un niño que se bloquea frente a una evaluación y que no va a aprender. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros acompañamos esos procesos para que estén en calma, estén tranquilos y se produzca el aprendizaje? No es un psicólogo clínico, nosotros no hacemos terapia en los colegios, no hacemos intervenciones clínicas, sino que hacemos intervenciones más bien de contención frente a crisis y también como preventivas respecto de dinámicas de grupo o de talleres o de distintas actividades que puedan ir enfocadas, como te digo, a los profesores, a los papás o a los alumnos. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo ha sido la recepción en términos de los papás y del grupo profesores? Porque hemos tenido acá justo una invitada que hablaba en situaciones de alto riesgo. Entonces ella refería actualmente lo que está pasando con estos ataques hacia los profesores. ¿Cómo entra ahí el psicólogo en esta nueva dinámica de que el profesor ha perdido autoridad, de que le tiran un sillazo, de que lo agreden, lo que esperan a la salida? ¿Cómo ha sido eso, Andrea? A ver, yo creo que ha cambiado harto la dinámica en general de los colegios y es un poco complejo para el rol del profesor. Creo que ahí demanda mucho el cómo la estructura del equipo directivo apoya o no la función de los profesores y también cómo uno va aprendiendo cómo marcar límites en ese sentido. Yo creo que el psicólogo también pasa a tener un rol bien fundamental cuando tú logras orientar a los equipos directivos sobre cómo generar protocolos, cómo generar formas de procedimiento para actuar frente a distintas situaciones. O sea, si tú tienes todo
protocolarizado y tiene Ujú. protocolo para agresión, para, en el fondo que el ministerio te los pide, Sí, para situaciones de maltrato, situaciones de agresiones sexuales, en fin, tú sabes qué es lo que tienes que hacer y también le entregas un marco dentro de los cuales los profesores saben cómo moverse y también los papás y los apoderados que a veces son quienes tienen un poco más de roce sí. con los papás y a veces por defender un poco a sus hijos, Mm. por lo que consideran que tal vez no puede ser justo. Exacto. ¿Y Sí. cómo ha sido este tema que también hemos tenido algunos capítulos de eso, de las neurodivergencias en los procesos de inclusión, que seguramente es una demanda alta en el caso de ustedes, porque ante estas necesidades de adecuaciones curriculares, ya, los problemas de convivencia escolar, el bullying, que también te lo voy a plantear ahí como un Ujú. factor ansiógeno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se ha abierto? Porque explotó este tema abruptamente. Sí, la integración en el fondo de la ley TEA Sí. eh, generó una demanda. Bueno, un poco al colegio siempre le pasa lo mismo, ¿no? Mm. El colegio ha ido cada vez, o la escuela ha ido como cada vez asumiendo más funciones y labores, como que se van entregando responsabilidades que antes estaban mucho más asociadas al rol de la familia. En el fondo el colegio es donde tú tienes que aprender educación sexual, donde tienes que prevenir consumo de alcohol y droga, donde además tienes que aprender, donde más tienes que aprender inclusión, en fin, que está bien. El tema es que sí, esto sí funciona cuando hay como una unión colegio-familia. ¿Ya? Yo creo que la ley permite empezar a pensar un colegio distinto, pero cuando tú la llevas a la práctica, todo lo que implica hacer todo lo que dice la ley Mm. es complejo, Sí. ¿ya? Porque los niños, por ejemplo, si estamos pensando solamente en el diagnóstico TEA, que cuando tú piensas en inclusión hay muchos más diagnósticos que solo el Sí, TEA, sí. pero incluso si solamente estamos pensando en el TEA, es un diagnóstico que no responde a un tipo de comportamiento, No. es un abanico de comportamientos y los PAEC, por ejemplo, que tú tienes que formular, que tienen que ver con estos protocolos de adecuaciones curriculares y de acciones socioemocionales y conductuales para cómo apoyar a estos niños, son personalizados y cada niño necesita algo distinto. Exacto. Entonces, demanda conocer mucho a los niños. En mi experiencia, lo que mejor funciona es cuando tú logras generar alianza con los papás y te ven como un aliado en que juntos vamos a sacar adelante a este niño y nos vamos a complementar en lo que lo conocemos, en que yo como colegio veo esto y tú como mamá o papá me dices en la casa yo veo esto otro. Y de ahí empezamos a encontrar estrategias comunes de qué es lo que le sirve a ese niño. Claro. Porque es un camino, es un descubrimiento, no, ningún niño viene con un manual, No, nunca. no. Entonces es aprender a conocerlos y aprender a identificar cuáles son aquellas cosas que les gatillan una crisis, qué es lo que los ayuda a regularse, cómo volver, cuando ya esta cosa ya no da para más y efectivamente se tiene que retirar porque no logra Sí. volver a un estado de volver a incluirse, digamos, en la sala. Y también el otro gran trabajo, siento yo, que es trabajar con el resto de los papás. Porque el resto de los niños, yo siento que los niños, nosotros trabajamos harto en hablar de la neurodivergencia y siento que los niños y los adolescentes son mucho más abiertos, más tolerantes. Son los adultos los que tienen esta como concepción mucho más rígida y en el fondo muchas veces desde el miedo Sí. de no quiero que este niño sea compañero de mi hijo, ¿ya? Y atribuyen un montón de conductas o de comportamientos que pueden estar presentes, pero en el fondo no entienden el contexto o no entienden cómo ellos pueden ayudar. Yo creo que en general es mucho más fácil el trabajo con los niños. Con los papás a veces el trabajo es más difícil, los adultos somos más rígidos. Sí, concuerdo contigo. Y tengo una pregunta así como extensiva. Yo sé que tú trabajas principalmente en colegios, Ujú. pero esta problemática que tú planteas estando en universidades, ¿ya? ¿Cómo ves ese tránsito? Porque, claro, las universidades están tomando estos ajustes razonables, tratando de tapar el sol con un dedo, como digo yo, y estos chiquillos que ustedes los tuvieron apoyados durante todo el tiempo, que se sentían en un espacio de confort, pasan a un ambiente que ese tránsito está siendo brutal, ¿ya? Mm. ¿Crees tú que las universidades actualmente o esa mirada se ha ampliado hacia allá o estamos muy al debe, Andrea? Mira, no conozco tanto la realidad actual, Ujú. pero de mi experiencia, yo también he trabajado en universidades y siento que siempre el colegio va mucho más adelantado que la Sí, universidad. sí, O de todas sea, maneras. incluso como hasta en la formación de profesores, hasta en la Mm. práctica pedagógica, en cómo se forman los profesores, siento que ahí siempre están un poquito como al debe, como que les cuesta un poquito ponerse en el ritmo de lo que se está viviendo en el día a día. El colegio vive una realidad que es muy dinámica, muy cambiante. Los niños y los adolescentes, nosotros tenemos
comúnmente esta conversación entre colegas de decir, estos no son los mismos niños que teníamos hace 10 años, hace No. 5 años o hace 3 años, ¿ya? Sí. Cambian mucho. Yo creo que es complejo porque siento que las universidades no están dando como el salto de entender que el modelo de educación cambió Sí. y que necesitas como asumir esto. Nosotros vemos con los chicos que tenemos, por ejemplo, con condición del espectro autista y que ya están en enseñanza media, cómo proyectar eso a que encuentren un espacio universitario donde puedan estudiar y que Sí. efectivamente tenga los lugares para poder desarrollarse plenamente y que encuentre el equipo. O sea, uno apuesta que los niños van desarrollando mayores capacidades de autogestión, de saber pedir ayuda, pero igual hay un salto, como dices tú, hay una Sí, brecha entre el sí. colegio y la universidad que todavía siento que le falta ahí un puente a construir. Sí. Sí, se te lo preguntaba un poco porque una respuesta yo quería responder también eso, pero creo que ahí hay un déficit gigante y que estamos muy cojos desde esa línea. Sí, y estos son los niños que vienen y que Exacto. están, y es la realidad que cambió. O sea, ya no es el universo de niños y adolescentes, son niños que están tremendamente invadidos por el tema de las redes sociales, de Sí. las pantallas, o sea, vienen como seteados de otra manera. Entonces, si uno no aprende a ver cómo funcionan ellos, es muy difícil poder generar los apoyos, porque en verdad hubo un cambio generacional y que sigue, o sea, y que permanece. Yo siento que cada generación está un poco más distinta de la anterior. Sí. Viendo como que yo siento que hay una distancia muy grande, una brecha muy grande entre el que está proponiendo y la realidad real con la cual te estás encontrando. Como que están Absolutamente. faltando así como cables a tierra o alguien que haga esa sensibilidad, que se ensucie las manos un poco para poder subirlo. Sí, de todas maneras. Sí. Te hago algunas preguntas en relación a la temática. Vamos un poquitito a hablar del tema de la ansiedad, que es una gran problemática que se está viviendo en colegios, en universidades, en ámbitos generales. Entonces partamos por definir qué es ansiedad, Andrea. ¿Qué entendemos por ansiedad? Hay muchas conceptualizaciones, se habla que es una emoción, una respuesta fisiológica, adaptativa. ¿Cómo podemos entender en términos simples lo que es la ansiedad y este trastorno después de ansiedad generalizado, que es como el gran rótulo con el cual llegan muchos chiquillos a colegios, universidades y en todo ámbito de cosas? Sí. A ver, lo primero es entender que las emociones en el ser humano tienen una función, es decir, aparecen por algo, ¿ya? Y la emoción tiene siempre un componente físico o fisiológico. La ansiedad está asociada a un temor, una preocupación, generalmente frente a un evento futuro, no es algo presente necesariamente, pero el componente biológico tiene que ver con la sensación de miedo y como la más básica de ataque-huida, y que tiene que ver con una serie de componentes como fisiológicos, que es como prepararse para eso, atacar o huir, ¿ya? El tema está en que como no aparece o no se define el estímulo o no pasa, entre comillas, el evento al cual uno está como temiendo, esta emoción como que de alguna manera permanece y se empieza como a estancar y se genera una serie de sintomatologías que son bastante invalidantes para la persona porque no le permiten seguir funcionando como con su día a día, ¿ya? A ver, por una parte, yo diría que el tema, cuando se convierte en un problema o cuando Claro. pasa a ser como la ansiedad algo más complejo, es cuando se producen como situaciones de bloqueo en el cual, pensando en un estudiante, por ejemplo, se queda en blanco en una prueba y no es capaz de contestarla, a pesar de que estudió, a pesar de que se sabía la materia, pero viene esta sensación, estuvo preocupado por la prueba que iba a venir o por el examen que iba a venir, está sin dormir, está rumiando la cabeza mucho respecto a estos pensamientos como obsesivos, yo les digo como un poco intrusivos, como que yo estoy hablando contigo y este pensamiento como que se me cruza, ¿no? Y es como la prueba, no he estudiado para la prueba, viene la prueba y está ahí permanentemente, ¿no? Como que todo el rato estuviera volviendo a levantarme como un switch de alerta, de estar como listo para la batalla, y llega el momento y es tal ese nivel que de alguna manera se quiebra, ¿ya? Yo trabajo harto con los chicos, sobre todo cuando están como enfrentados a exámenes o pruebas, por ejemplo, cuarto medio, la PAES, hoy día están dando la Están PAES en eso, cuarto medio, justamente. de que en el fondo el rendimiento y la curva de estrés o de ansiedad, por así decirlo, tiene como una curva, como una campana de Gauss, ¿no? En que en el fondo yo tampoco puedo enfrentarme a una evaluación completamente relajado, No, sin ningún no. nivel de tensión, porque el objetivo en el fondo de la emoción tiene que ver con estar alerta, estar despierto y en el fondo
focalizarme en lo que tengo que hacer. O sea, yo antes de una prueba, antes de una disertación, antes de un examen, voy a sentir como cosquillo en la guata, tal vez inquietud motora un poquito, pero estoy como alerta. Pero me meto en la prueba y solo veo la prueba, Exacto. ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, tiene una curva en que en el fondo va aumentando este nivel y hay como un desempeño óptimo. El problema es cuando nos caímos para el otro lado de la curva. En el fondo, cuando estamos en que esta sintomatología es tan fuerte que ya mi capacidad de razonar empieza a bajar. Y en los niveles más como breves puede ser como me quedé un rato en blanco y volví, o leo y no entiendo la pregunta, hasta ya cuando tú estás en extremo que te dice un niño, no entiendo nada de No lo que me estás entiendo nada. diciendo, leo la prueba y es como chino, no entiendo nada. O sea, ahí ya estás en tal nivel como de activación que no eres capaz de comprender, por lo tanto, como las funciones más cognitivas se ven alteradas. Y ahí ya nos pasamos como a un elemento más de trastorno, más de pensar en que aquí hay un problema. Y el tema tiene que ver con que esto pasa a generalizarse y empieza a pasar en todas las pruebas o en todas las situaciones y la persona empieza a darse cuenta que no puede funcionar como funciona normalmente. Y eso es lo que nos hace de alguna manera como pensar en que ya esto se transformó en un problema y no es esta como ansiedad o nervio propio de el enfrentarse a una situación que incomoda, ¿no? Como la evaluación. Entonces podemos decir, para que la gente lo entienda, que la ansiedad no es negativa per se, No. ¿ya? Sino que es negativa cuando pasa o escala estos niveles que decías tú. Cuando nos caímos de la curva, cuando nos vamos Exacto. del otro lado. El tema tiene que ver en cómo yo soy capaz de conocerme y de registrar los niveles de ansiedad en mí y qué tanto soy capaz o no de manejarlos, ¿ya? Y yo creo que ahí está el gran tema porque tenemos muy poco conocimiento y conciencia de lo que nos sucede internamente. Vivimos muy en piloto automático y muy desconectados. Entonces, ¿qué nos pasa? Que somatizamos. Entonces a la gente le baja la alergia, se queda sin voz, se le cae el pelo, no sé, se enferma. Entonces, ¿qué es lo que nos empieza a pasar? Que nuestro cuerpo empieza a mandarnos señales de todas las otras luces amarillas que nos tiró y que nosotros pasamos de larga. Vimos, claro. Nunca las vimos, juramos que estamos bien. Y yo siempre digo, el sistema nervioso es como un chicle que tú los tiras, pero cuando se corta, se corta. Exacto. Y ahí se corta y ahí no podemos como volver, sino que es elementos mucho más como complejos porque implica parar, implica un tratamiento, implica una terapia, implica un tiempo de recuperación y eso es lento. Por eso es aprender cuánto estoy estirando el chicle y cómo saber devolverlo a momentos de pausa y de relajo, porque si yo solo lo estiro, se va a cortar. Obvio. Uh-huh. ¿Y tú crees que el mundo actual está favoreciendo eso? Esta velocidad, esta inmediatez, este yo social, que tengo que ser exitoso, ¿crees que ha sido como un agente de ansiedad para las personas? Yo siento que, como te decía, este mundo que viven los niños y los adolescentes, que es tan distinto del mundo de nosotros. Que no es ni bueno ni malo, es tan distinto porque ellos tienen una doble presión. Tienen la doble presión de tener este doble rol, ¿no? Yo tengo esta figura que soy yo, pero también tengo este yo virtual, ya el que se muestra en las redes, el que en el fondo están tremendamente bombardeados de cierta forma que hay que hacer o que tener, están buscando su identidad en la adolescencia. Claro. Y eso genera también tremenda ansiedad, como la necesidad de ser exitoso o de encontrar su lugar en el mundo, y bombardeados por muchos lados y con pocos elementos como de reflexión, porque esto es muy como sobreestimulante, pero sin capacidad de pausa. No hay momento de silencio, no hay momento de introspección, o de hacer ese, como digo yo, esto de estar en la nada, pero es estar en la nada contigo mismo. Estar en la nada pasando los videos. No es piloto automático, como que el concepto de piloto automático es muy bueno, porque no hay una detención, es voy sin saber a dónde voy nomás, sigo. Claro, y que es muy adictivo, porque de alguna manera te hace no contactarte con las emociones propias, por ejemplo, de un adolescente que tiene que ver con la angustia de qué voy a hacer, quién soy, hacia dónde me proyecto, como... Hay muchas como preguntas existenciales en el paso de la niñez a la adolescencia, que todo esto te lo camufla para que no te las preguntes y pases por arriba, digamos. Pero eso igual tiene un costo muy alto, ¿ya? Entonces sí, yo diría que es complejo el tema de cómo sociedad estamos empujando a vivir en un modo inconsciente.
porque igual hay que rendir, igual hay que hacerlas todas y hay que hacerlas todas como bien, en un estándar como... Sí, O sea, claro. nadie hace las cosas a media, no, tenés que hacerlas y hacerlas como Mm. top. Yo siempre tengo esta conversación con los papás que me dicen, pero yo no sé por qué se estresa con las notas si yo nunca le he pedido notas. Yo nunca, no me importan las notas. Y yo le digo, ya, pero tú hablas de tus fracasos. Tú dices, fui al trabajo y hice una presentación a mi jefe enferma ordinaria. Claro. O hablas de tus éxitos. O en el fondo, cuando tú muestras, tú fallas en algo, cuando tú vives tu vida en el día a día. No lo que dices, lo que haces. ¿Muestras que te equivocas? No, tú cumples en el trabajo, está la casa funcionando perfecto, estás disponible 100% del tiempo a tus hijos. O sea, ¿qué modelo estás mostrando? Estás mostrando un modelo que funciona siempre y el estándar es acá. Claro. Y no está eso traducido en una nota, pero está traducido en yo no fallo, nunca fallo. Y eso es lo que finalmente le llega a los niños. No puedo fallar, tengo que estar siempre acá arriba. Y eso es una causa de ansiedad tremenda, porque en el fondo no hay tolerancia al error y al caerse. Exacto. Qué buen punto ese, ¿ah? Qué buen punto. Lo vamos a recoger ahí para después sintetizarlo. Yo, No, que es buenísimo, porque en realidad es una reflexión que habitualmente uno no hace, y ahí hago como el mea culpa como papá, porque es lo mismo que dices tú. Entonces me dicen, no, pero si yo le digo, oye, pero ¿en qué momento hablas de que fracasé y no pasó nada? Es decir, no me moví ni para acá ni para allá, no se me cayó mi corona, nada. ¿Ya? Es parte de, y de hecho uno a veces tiene más fracasos que éxitos en la vida, y absolutamente, te va enseñando eso. pero uno comparte los éxitos, uno comparte los fracasos. Exacto. Igual yo tengo muchas conversaciones con niños que les digo, o sea, sácate el rojo. Ojalá te saques el Sí. rojo. ¿Cuándo más en tu vida te vas a poder sacar el rojo? No estás en la mitad del quirófano no estás en el Sí. plano del edificio. O sea, Mm. este es el momento para equivocarte. Por favor, celebremos el rojo, celebremos, o sea, y me odian porque me dicen, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pero por favor, o sea, ya, y a Para veces que la experiencia. Claro, porque en el fondo tienes que vivir la experiencia y darte cuenta que objetivamente no pasa No nada. pasa nada. Porque la ansiedad tiene mucho de eso, la ansiedad es muy mental. La ansiedad está sostenida por pensamientos catastróficos de escenarios que no necesariamente, que probablemente nunca van a pasar. Exacto. Me voy a sacar un rojo, me voy a quedar repitiendo, no sé, o la niña que me gusta nunca me va a pescar y me voy a quedar solo en la vida y nunca nadie me va a querer. Y todos estos pensamientos que si tú te fijas en lo concreto, No tiene ningún asidero. tienen ningún asidero, pero la mente, nuestro cerebro funciona exactamente igual, sea real o sea mentira. Exacto. Y lo que nos decimos es tan válido como lo que está pasando actualmente. Entonces, poder tener esa capacidad de vivir la experiencia y decir, ok, me fue mal. Ya, la niña que me gusta no me pesca. Ya. No sé, o me saqué un rojo. Y el mundo sigue y no pasa nada. Pero eso tienes que vivirlo. No saco nada con decírtelo. Lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar y darte cuenta de que en verdad no pasa nada, el mundo sigue viviendo, ¿ya? Y nos pasa a nosotros como adultos también. Sí, por supuesto. Todo el rato. Por supuesto. Todo el rato. No, muy interesante eso. Te hago otra pregunta, Andrea, en relación a esto. ¿De qué manera, un poco lo tocamos, de qué manera se puede manifestar la ansiedad, así como pensando como para familias? ¿Cómo pueden darse cuenta que a lo mejor esta ansiedad que no es negativa, ya, se está pasando hacia el otro lado y sería como una banderita roja que tal vez las mamás pueden darse cuenta, decir, ya, esto ya necesita algún tipo de atención? A ver, yo creo que uno puede ver como conductas ansiosas que tienen que ver como desde el movimiento de la patita, el comerse las uñas, el sacarse pelo, ya como hay hartas cosas que uno ve que tienen que ver como con conductas que son como repetitivas y que tratan de calmar un poco la ansiedad. Pero hay dos hábitos que yo siempre a los papás les digo, esto es lo que tú tienes que cuidar en tu hijo, el sueño y la alimentación. Cuando eso se altera, cuando tú tienes un niño que no duerme o duerme excesivamente, que se despierta muchas veces en la noche, que despierta y te dice no descansé, no una vez, 2, 3 semanas, eso es una luz amarilla tirando a rojo. Y los cambios en la alimentación. ¿Dejó de comer o se lo come todo? Sí. ¿Ya? ¿Dejó de comer, se salta comidas? El cambio, eso es lo que te tiene que llamar la atención, porque la adolescencia es una etapa que es normalmente así, Sí, exacto. que tenga altos y bajos, que de repente te odie, de repente te ame, que de repente quiere estar contigo, de repente no, que se te meta a la cama y que después déjame en la otra esquina porque no quiero que me vean contigo. Ya, eso es la normalidad. La preocupación es el estancamiento en un estado muy plano, un estado muy bajoneado, un chico que no sale de la cama,
que pierde la capacidad de hacer cosas tal vez que estaba acostumbrado a hacer, que era deportista y deja de hacer deporte, que se queda pegado como en el teléfono o en el computador en la noche y no duerme. Esas para mí son señales graves, porque basta que se te alteren estos dos hábitos por 6 meses y ya tenemos listo un trastorno de salud mental cocinado. Yo siempre les digo a los papás, es como que tú tienes los ingredientes para la cazuela, está listo, falta meterlos a la olla nomás. Entonces, ojo, o sea, es una conversación muy importante con los hijos. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Sientes que estás descansando bien? Y si no, hacer algo para eso. ¿Qué te sirve? Ya necesitamos que te desconectes de las pantallas, hace un poco más de deporte para que llegues cansado. ¿Te pasa solo la semana en el día de colegio o los fines de semana también? Pero eso es importante. Y lo otro, comer con los hijos. Porque ahí tú te das cuenta si comen o no comen, si dejaron de comer, si están jugando con la comida y no comen, ¿ya? Esos son dos hábitos que son muy como decidero. Y lo otro, cuando te verbalizan y te dicen el dolor de guata. El dolor de guata es muy ansioso. Comerse las uñas. Pero hay gente que vive comiéndose las uñas como toda la vida y es como la manera que lo controlan y no lo problematizan, ¿ya? Tiene que ver con el salto de que esta cuestión ya, en el fondo, siento que no lo logro controlar y es más fuerte que yo. He visto muchos cuadros jaquecosos también, Andrea. La jaqueca, sí, el dolor de cabeza. Porque lo que te decía antes, en el fondo, tu cuerpo te dio muchas señales y como tú no lo pescas, digamos, ya revientas físicamente. Y físicamente uno como que revienta por aquel sistema que tiene más débil. La piel, la guata, el sistema nervioso, si es la jaqueca, hay migrañas tensionales, hay colon irritable, hay alergias, hay alopecia, en el fin hay un montón de conductas, pero cuando ya está eso instalado, quiere decir que hay algo mucho más profundo. Lo que yo te digo, esto que tiene que ver con el sueño, con la alimentación, con ciertas cosas, esos son como las señales incipientes. Cuando ya ves el síntoma físico, es porque ya hemos pasado mucho rato de cosas que no nos dimos cuenta. No quiere decir que no tenga solución, pero lo que voy yo es que cuando ya físicamente lo manifiestas, tiene que ver con algo que está muy acumulado. Cuando uno está tenso y dice como, este dolor acá, es como la conversación que tengo que tener con mi jefe que no la quiero tener, y le tengo nombre así, por ejemplo. Pero eso es algo que te tiene preocupado mucho rato, no es una preocupación del día o del momento. No, entiendo. Muy bien, Andrea, en ese sentido. En relación a la ansiedad también, ¿consideras que afecta el bienestar de las personas a nivel familiar, a nivel laboral, pensando no solamente en niños? ¿Cómo le afecta esta ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? Pues ya estamos hablando de una situación que pasó el límite, pasó la línea. ¿Cómo lleva? ¿Lleva una inhabilidad del sujeto? ¿En esos términos podemos llegar? Sí, en casos extremos sí. O sea, efectivamente cuando tú tienes una persona que ya en el fondo genera un cuadro de un trastorno ansioso o que se establece en crisis de pánico, por ejemplo, que ya no te permiten tu funcionamiento como habitual, eso implica, claro, un tratamiento, generalmente con medicamentos, porque ya pasamos a... Es como cuando yo digo un día se cortó el elástico del sistema nervioso. Ya en el fondo hay algo que tenemos que entrar a reparar, ¿ya? Ahora, niveles tal vez menos y que tiene que ver con el nivel de ansiedad permanente, que yo como que lo traduzco como un estrés que tal vez es más como cotidiano o como que las personas lo entienden mejor, efectivamente como altera mucho la dinámica porque cuando uno está en este estado de alerta y está de alguna manera muy pendiente, muy preocupado por muchas cosas, te vuelves mucho más irritable, menos paciente y por lo tanto eso altera la dinámica familiar, hay más conflictos, hay más peleas. Nunca me voy a olvidar una vez que mi hijo... Estábamos haciendo la cama, por eso me acuerdo. Estábamos haciendo la cama juntos y me dice, ¿sabes qué, mamá? Tú nunca me retas, pero cuando me retaste hace un rato es porque tú estás estresada, no es por lo que yo hice, porque eso mismo lo he hecho millones de veces y jamás me has retado. Pero ahora me retaste porque tú estás estresada. Lo encontré tan sabio porque en verdad era, no sé, era una tontera, como que recogiera algo, no me acuerdo qué, pero es una conducta que en otro momento a mí no me molestaba. Pero en el fondo, por mi nivel de estrés y por mi nivel en el fondo de carga, mi paciencia está acá, entonces ya no te tolero nada, ¿me entiendes? O sea, ya la cosa más mínima explota y mi respuesta pasa a ser sobreexagerada. Ahora, bien él que se fue capaz de darse cuenta, no peleó conmigo de vuelta y me dio una gran lección. Los hijos son unos grandes maestros en la vida. Yo encuentro que uno cree que los cría, pero en verdad más lo que te enseñan de uno.
Pero tiene que ver con eso, con que uno se vuelve más irritable, uno se vuelve menos paciente y de alguna manera eso altera todo, altera tu capacidad también de funcionar en todo ámbito, tu capacidad de disfrute. Sí, ¿Ya? sí. Porque eso también, para tú poder disfrutar, para poder en el fondo pasarlo bien, tienes que estar, entre comillas, desconectado de las preocupaciones. Y cuando estás con esta sensación y con este nivel de ansiedad o de estrés permanente, no logras la desconexión. Entonces, no logras engancharte en la película que estás viendo, no logras concentrarte en el libro, no te puedes reír del chiste, porque estás todo el rato como tenso. Entonces, Sí. eso altera efectivamente la dinámica y esa también es como una señal como grave, que uno deje de disfrutar las cosas que normalmente disfrutaba. Y ante casos como eso, ¿cuál sería como el seguimiento lógico ante una situación como esa, pensando en la gente? Me encuentro con estas condiciones que acabas de decir tú, Andrea. ¿Lo llevo a un médico general, lo llevo a un psiquiatra, lo llevo a un psicólogo? ¿Cuál sería como desde tu visión, desde tu experticia, cuál sería como el camino, el recorrido? Si ya se establecieron como síntomas físicos graves que no te permiten funcionar, se te instaló la migraña, se te instaló el colon irritable, o estás con crisis de pánico, estás con una sintomatología física que no te permite funcionar, me refiero a que sientes que tu cuerpo no te reacciona, ¿me entiendes? Como Sí. a ese nivel, sí o sí tendríamos que pensar en un psiquiatra, ¿ya? Cuando uno está tal vez en caminos anteriores, cuando ya el síntoma físico no es tan evidente o va y viene, pero no está como instalado, uno partiría por un psicólogo. Porque en el fondo lo único que uno tiene que prevenir es como identificar cuáles son las cosas que te están alterando y de qué manera vas a poder tratar de manejarlas de una manera distinta o hacer una pausa para no llegar. Esto es lo mismo que una pelea. O sea, cuando la pelea se sale de control, no vas a llegar a acuerdo. No. Tú tienes que saber identificar de que la pelea está escalando y darte cuenta y ahí decir, dejémoslo hasta aquí y hablamos después porque estamos los dos muy alterados. Cuando tú logras leer esa situación y hacer el pare, logras hacer algo distinto. Con esto es lo mismo, es leer que no, esta cuestión ya necesito hacer una pausa, necesito calmarme, necesito hacer algo que me ayude a como volver al eje. Con una amiga hablamos de eso, como de volver al eje. Como que uno se sale de órbita y tiene que como que volver a muy buena encontrar. metáfora, muy buena metáfora. Porque uno como que se sale así, como se sale la pista. Y volver a algo que te devuelva la pista. Yo siempre, esta frase es una frase de un profesor mío, pero me gusta mucho que un psicólogo es una linterna, una brújula y un mapa, ¿ya? El psicólogo no te va a dar un consejo, no te va a decir qué hacer, te va a iluminar como una linterna lugares que tú no logras ver, o sea, te va a mostrar esa parte de ti que no estás viendo. Va a ser una brújula porque te va a decir dónde estás parado, ¿ya? Y va a ser un mapa porque te va a mostrar qué caminos puedes seguir. Pero el camino y en el fondo el hacerse cargo es tuyo. Es tuyo. El psicólogo te va a mostrar cosas, pero finalmente quien tiene que hacer los cambios, quien tiene que hacerse cargo es uno mismo. O sea, no es esperar. Por eso es mucho más difícil la terapia que la pastilla, porque en el fondo yo me tomo el medicamento, pum, y no hago ningún trabajo personal, ¿me explico? Pero del resto tengo que hacerme cargo de mis lados oscuros que no necesariamente los quiero ver. Sí. Bueno, te voy a preguntar en relación a eso, a ese tema de la farmacología, en relación a eso. Y sobre lo mismo, Andrea, ¿existen herramientas, estrategias, estilos de vida que favorezcan una mejor gestión de la ansiedad? Tuvimos alguna kinesióloga que nos hablaba, por ejemplo, el ejercicio físico, que no significaba, no sé, hacer la triatlón de Valdivia, que fue hace poco. No, ella hablaba de, dependiendo de tus requerimientos, salir a caminar, hay vinculación, tuvimos un musicoterapeuta, entonces tratamos de mostrar distintas cosas. Sí. ¿Cómo ves tú esos elementos? O sea, pensando y devolviéndonos un poco como al tema de los niños y los adolescentes, yo creo que mientras más herramientas uno le entregue a un niño, como que de más lugares va a poder sacar, ¿ya? Claro. Está tremendamente comprobado científicamente que el ejercicio y la actividad física es algo que te permite bajar tus niveles de estrés, pero hay mucha gente que no le gusta, ¿ya? Exacto. Y que en el fondo dice yo jamás. O sea, yo creo que hay que encontrar aquel ejercicio que a uno le gusta, ¿ya? Porque puede ser una decisión consciente, decir lo voy a hacer porque sé que me hace bien, pero en verdad no disfruto como esa otra gente que... Sí. Pero sí yo creo que hay distintos, efectivamente mover el cuerpo en lo que sea, bailar, caminar o hacer un deporte propiamente tal, efectivamente está comprobado que tiene un elemento.
Las otras cosas que también están comprobadas tienen que ver con la meditación, la respiración, Sí, porque efectivamente la emoción está asociada a un patrón respiratorio. exacto. Por lo tanto, si tú fuerzas un patrón de respiración mucho más calmado, efectivamente te vas a calmar. Pero también te encuentras con este grupo de gente que te dice, es que a mí no me hagáis meditar porque yo cierro los ojos y ya los quiero abrir y no me gusta, qué sé yo. O se me acrecientan algunas sensaciones que, Ya. sí, Entonces, uno tiene que saber que hay muchas cosas, pero en esto mismo, nuevamente la idea de la lupa, de mirarse y de la linterna, ¿qué es lo que a mí me sirve? Cualquier forma de arte, la música, la escritura, el pintar, cualquier forma de creación artística también es un muy buen canal sí, emocional. O sea, muchas veces los profes te llaman y te dicen, mira, este chico escribió este poema y tú, o pintó esto. Y es evidente que ahí está manifestando sí, algo emocional, un problema, un conflicto. Es un muy buen vehículo de canalización, ¿ya? Pero uno tiene que encontrar qué. La naturaleza en general también, el estar en contacto con la naturaleza, como esto de poner los pies sobre la tierra, el grounding famoso el que llaman grounding, ahora, ¿no? claro. El grounding, esto de abrazar el árbol, pero en el fondo el sentir, el tener sensaciones físicas asociadas a la naturaleza, el viento, el sol, el pasto, la arena, el mar, en la medida en que uno con su perfil sensorial sean sensaciones que sean gratas, Exacto. porque también tenemos aquí la variedad de personas que hay ciertas sensaciones que todo lo contrario, le generan estrés. Por eso es importante conocerse, ¿no? Pero uno tiene que encontrar qué es lo que a uno le sirve. Y eso tiene que estar, como digo yo, en este como maletín de primer auxilio psicológico. En casos de crisis, el cambio de temperatura, el agua fría o el hielo, por ejemplo, el ejercicio físico intenso, Intenso. o los ejercicios de relajación como musculares que tienen que ver con comprimir y en el fondo y distender los músculos, también están comprobados que generan como un cambio de switch en el sistema nervioso. Es como que hiciera como una movida de interruptor, ¿no? Que Exacto. te permite por lo menos partir de cero. Pero es muy importante que uno aprenda qué es lo que a uno le sirve. Porque hay que entender que lo que me sirve a mí no te sirve a ti, ni le sirve a mi hijo, ni le sirve a mi pareja. Todos tenemos formas distintas, pero es importante saber qué es lo que a mí me sirve y me ayuda de alguna manera a incorporarlo en tu rutina. Exacto. ¿Ya? Eso es súper importante. Sí, porque la gente tiende a esto, el autocuidado, dejarlo así como en el último espacio Para las del día. vacaciones. Claro, para las vacaciones, pero en el día lo postergo, lo saco siempre de mi agenda. Y tampoco este autoconocimiento que decías tú, en general ya buscan en Google, dicen esto y tratan de hacerlo y como que ese traje no te cae y evidentemente estás muy incómodo, entonces Sí. estás como atentando, te estás autodinamitando tú mismo. Y esto de las pausas, en el fondo, de tener pequeñas pausas, el simple hecho, el solo cerrar los ojos cambia tu frecuencia como cerebrales, es decir, tú te desconectas de afuera y te conectas un poco con adentro. La respiración, aprender ejercicio de respiración muy simple, yo les enseño a los niños esto de la respiración con la mano, que en el fondo tú inspiras, botas, inspiras, botas, inspiras, botas, y lo vas haciendo. El hacer esto 5 a 10 veces te ayuda a bajar. No necesariamente esto no es una receta mágica, No, ni tampoco es algo que te genere un bienestar y una tranquilidad permanente, pero te ayuda como a ir bajando peldaños de esta escalera que fuiste subiendo. Entonces, de alguna manera vas logrando un poquito más de calma y desde esa calma tal vez hacer algo distinto, ¿ya? Sí. El hablar, el conversar, el compartir con alguien lo que a uno le pasa, el escribir, el poner, porque en la medida en que uno le pone palabras a la sensación o a la emoción que tú tienes, baja el nivel de ansiedad o de malestar, ¿ya? Lo más complejo es tener esta sensación que yo no la puedo nombrar, Exacto. ni le puedo atribuir a qué es lo que me la provoca. Cuando yo logro eso, procesarlo, es como digo yo, es como masticar algo, ¿ya? Si no es algo como que tienes adentro y que no te lo puedes tragar, ni lo puedes escupir y está aquí y no sabes qué hacer con ello. Cuando le pones palabras, lo masticas y le das una vuelta más de procesamiento. Si lo escribes, si lo conversas, si lo dibujas, si lo pintas, si lo corres, si lo sacas hacia afuera, eso calma, porque el tema es que esto está dentro y tienes que encontrar la manera en que salga hacia afuera. No, muy claro.
Me gustó eso de que cada uno busque, le vamos a dejar ahí también como un mensaje muy claro, ¿ya? Para que no crean que tú dabas el clavo ahí, que no sea una receta, ¿no? No, No busquen como cosas, no, no es todo para todos, ¿ya? no todos somos iguales. En relación a eso mismo, y tú tocamos un poquito el tema de la farmacología. ¿Qué opinión tienes del apoyo farmacológico en estos cuadros de ansiedad? Porque las familias hay muchas que son muy reticentes y se empiezan a asustar porque creen que el fármaco todo lo que dice es lo que va a provocar y no entienden que hay dosis distintas y claro, ¿y por qué le vas a dar esto a mi hijo? Sí. Y seguramente tú lo vives más que yo en ambientes escolares, que hay como un pequeño temor ante esos procesos. O sea, yo siento que tenemos como un doble discurso, porque hay mucho temor de medicar a los niños. Exacto. Pero en los adultos hay un nivel de Sí. consumo Descriteriado, claro, sí. no recetado, Sí. no medicado. O sea, en las encuestas que hace en el Fondo de Alcohol y Drogas, el consumo de benzodiazepinas en Uf. Chile es altísimo, Sí. ¿ya? Y tiene que ver con que los adultos se medican sin una receta médica, sin un acompañamiento, pero claro, cuando toca a los hijos es como no, porque me da susto. Hay casos en que es necesario y que en el fondo cualquier otra intervención va a rebotar si es que biológicamente no está compensado, por así decirlo, y entonces es necesario el uso de medicamentos, ¿ya? Tiene que ser un uso de medicamentos muy como supervisado por un médico, y también es muy complejo porque en general en psiquiatría las respuestas son bastante típicas, pero en adolescentes con mayor razón. O sea, en general a todos si nos dan un paracetamol como que todos vamos a funcionar más o menos igual, pero los medicamentos que son psiquiátricos, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso, la misma dosis a una persona puede hacerle nada y a la otra persona la deja botar y duerme, no sé, medio día. Y no funcionan inmediatamente, tienen un tiempo... Tienen 2 a 3 semanas, claro, y después de 2 o 3 semanas te das cuenta que ese no era, entonces hay que volver a cambiarlo. Entonces igual es complejo, es un proceso lento. Y también yo les digo a los papás, cuando ya están embarcados en acompañar a un hijo que tiene un trastorno, que ya está con medicamento y todo, yo les digo, este es un camino en espiral, esto no es una subida así como que uno va saliendo, ¿no? Esto tú ves mejoras, pero a veces hay momentos muy bajos en que en el fondo vuelves a tener una crisis y es igual que una espiral. Entonces tú tienes que ver como la pendiente en la curva, así como la tendencia vamos para arriba, independiente que haya momentos muy malos, tan malos como en el peor momento en que estuviste, pero las crisis se van haciendo más cortas y más distanciadas en el tiempo. Pero no es como algo de que tú sales y nunca más pasó, no, es algo que tiene recaídas y tiene momentos malos. Entonces los medicamentos son recomendados y son necesarios cuando hay mucha componente físico, sintomatológico desagradable, digamos, y que estás como fuera del control, y porque si eso no está controlado, la terapia no va a funcionar, va a rebotar. Pero en eso también el mea culpa a nosotros los adultos, que hay una automedicación así, pero descriteriada. ¿Y concuerdas que solo el fármaco o el medicamento no sirve? No. Estamos de acuerdo, esto tiene que ir acompañado y la evidencia es muy clara en eso. Así Absolutamente. que necesitamos esto, más un apoyo psicológico, más un apoyo de retos de la comunidad y la familia teniendo un eje central, porque no es mágico la cosa. Absolutamente, aparte que si tú quieres que esto no se repita, tú necesariamente tienes que entender cómo llegaste a esto, qué es lo que te gatilla y que puedes empezar a ser distinto. Porque en el fondo somos animales de costumbre, ¿no? Somos personas de hábitos y en el fondo vamos a volver a lo que naturalmente siempre hemos hecho. Hacer un cambio o hacer una modificación en la forma en que yo funciono implica un esfuerzo, implica un esfuerzo consciente de entender por qué hago lo que hago, desde qué lugar lo estoy haciendo y por qué estoy eligiendo hacer algo distinto y que me haga sentido. Porque esto no es un recetario, no es una decisión racional que tú digas, ya, mira, fíjate, tú tienes que dejar hacer esto y si haces esto va a pasar esto otro. No, porque aquí como está cruzado por la emoción, yo tengo que entender como qué es lo que me pasa y poder vivir y expresar esa emoción para poder tal vez hacer algo distinto y entender que me va a volver a pasar. Exacto. Te hago otra pregunta, Andrea, en relación a lo mismo. Desde lo biopsicosocial, ¿ya? Y ahí un poquitito retomando lo mismo, el ejercicio, la alimentación, que no habíamos hablado de eso, ¿ya? El sueño y el ocio funcionan como protectores de estos cuadros de ansiedad, porque también quiero poner el ocio, porque a veces como no, lo tienen así como 100.000 así como sobrecargado todo el día con una agenda terrible, y en qué momento este pobre sujeto, este pobre adolescente, este pobre adulto dice, no, estoy en nada, como decías tú, quiero estar en la nada. ¿Qué pasa ahí? En la nada, pero en la nada no conectado. Exacto. Eso yo le pondría solamente ese apellido, porque yo creo que muchos sienten que están en la nada, pero están
haciéndose la maratón de la serie o viendo TikTok o Instagram de corrido sin ver nada, porque es solamente pasar y se te Exacto. pueden pasar horas y no te das cuenta. El estar en la nada, en el ocio, tiene que ver con hacer cosas que te generen, no sé, sensación de bienestar, que puede ser estar contemplando algo, Ujú. o estar escuchando música, o no sé, o leyendo un libro, o Sí. haciendo algo por el placer de hacerlo, por el placer de la acción, y no necesariamente por obtener un resultado o por querer generar algo, ¿ya? Somos culposos con el tema del placer, así como que nos limitamos, así como cuando estamos pasándolo bien, como que nos da culpa. Tengo esa sensación, no sé si están Yo así, creo que los Andrea. que somos autoexigentes, sí. Yo conozco a gente que le da cero culpa. Pero yo creo que los que tenemos una estructura de personalidad más autoexigente y que estamos muy acostumbrados como al rendir, el tema del ocio o de no estar haciendo te genera esta sensación de como debería estar aprovechando este tiempo en hacer esta otra cosa porque si no después se me va a acumular con, ¿ya? Y tiene que ver con encontrar el sentido y darte cuenta que esto es como, este tiempo de ocio es una inversión, Exacto. es un tiempo para mí y es como un regalo, es un acto de amor también. Yo creo que eso es súper importante y uniéndolo un poco con la alimentación, como el comer bien, el en verdad nutrirte, Sí. como no desde el comer nuevamente inconsciente, ansioso, que tiene que ver con como cualquier cosa, la bolsa de papa frita o cualquier cuestión que tiene que ver con el acto como compulsivo de meterte alcohol a la boca y estar masticando, pero no efectivamente nutriendo ni alimentándote, sino que el comer consciente, el de alguna manera conectarte con los sentidos de lo que estás haciendo, por supuesto que son elementos protectores, porque finalmente la ansiedad solamente existe en este espacio mental que está en el futuro. Exacto. Cuando tú logras conectarte, que es tremendamente difícil, con el aquí y el ahora, y estar en este momento presente y estar consciente de cómo estoy físicamente, cómo se siente mi cuerpo, qué emociones estoy sintiendo en este momento, y no en lo que va a pasar más allá, o lo que está pasando en mi casa, o lo que estará pasando fuera en la calle, sino que en el aquí y el ahora no cabe la ansiedad. Bueno, Pero eso es un sí. ejercicio. Sí, me hace mucho sentido. Ahí desde la corriente mindfulness tiene mucho de eso. Absolutamente. Mucho de eso. Ahí el ejemplo del mindfulness eating, cuando te hacen Sí. comer esta uvita pasa y tú tienes que como que hacer este proceso. Sí. Muy bonito, muy recomendable. Vamos a tratar de Totalmente. tener a alguien ahí que hable de, porque es Sí. una muy buena experiencia personal y experiencia también que le puede ayudar a la otra. Sí. ¿Ya? Sí, nosotros andamos siempre como acelerados y en piloto automático. Sí, es verdad. En relación a las banderas rojas, ¿cuáles son? Tú hablaste de esta bandera amarilla. Tenemos así como para decirle a la gente, aquí, estas son, ¿ya? Podemos decir algunas así como que son ya no amarillas, son rojas. Ante esta situación, por favor, tome, llévelo al psiquiatra o llévelo al psicólogo, ¿ya? ¿Cuáles serían así como las recomendaciones? A mí me preocupa una crisis explosiva de llanto, por ejemplo, en alguien que habitualmente no. Pero esta cosa como del rebalse y del llanto descontrolado, que no es un llanto acotado, sino que horas llorando y que no logra calmarse. Cualquier conducta autolesiva, cortes, baja de peso importante porque está dejando de comer, por ejemplo. ¿Hay una asociación ahí entre la ansiedad y los trastornos de la conducta alimenticia, Andrea? Sí, absolutamente. Ujú. Sí, porque de alguna manera la ansiedad tiene que ver con este evento que está en el futuro sobre el cual yo no tengo control. Y los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con tener sensación de control. ¿Y qué es lo que yo controlo? Lo que como. Exacto. Entonces se genera esta cosa bien como perversa, digamos, dentro de la mente, que tiene que ver con este monstruo. Muchas niñas con las que yo he hablado me hablan de esta voz y de este monstruo que te dice qué es lo que tienes que hacer y por qué no tienes que comer y que tienes que contar las calorías, en fin. Pero en el fondo es esta fantasía del control, ¿no? Sí. Esta fantasía de que yo voy a poder controlar las cosas y cuando las controle, entonces voy a poder, no sé, estar tranquila, ser feliz. Pero es una fantasía, ¿no? Sí. No es real. Pero sí es tremendamente como se refuerza a sí misma, porque de alguna manera sientes que es algo que sí puedes controlar, ¿ya? Bastante inconsciente, no Sí. necesariamente conscientemente. Lo otro grave tiene que ver con cortes o lesiones de cualquier tipo, ¿ya? Hay cortes en los brazos que son más fáciles de ver, pero a veces hay cortes que son en lugares donde no Claro, se ven. entrepierna, De repente en la entrepierna, a veces en la abajo la guata, sí. axila. En el fondo tiene que ver con generar un daño físico
que pasa a ser más tolerable que la sensación interna de angustia, ¿no? o de ansiedad o de malestar interno. El dolor físico es más acotado y es visible. Y como hablamos, esta cosa que no puedes nombrar, que no puedes decir y que no puedes expresar, Lo identificas. en esta cosa de ponerle como algo que tú ves que se genera una herida, es bastante loco, digamos, Sí. como la lógica que hay detrás, pero eso genera una sensación de alivio. Sí. Y por eso es tremendamente como adictiva la conducta, porque efectivamente se genera una sensación de alivio después de. Y eso hace que se repita. Eso es grave, sí. ¿Y has visto conductas no autolesivas, sino heterolesivas, que también se describe mucho? No sé cuál ha sido tu experiencia en ambientes escolares donde terminan golpeando más estos descontroles, estas desregulaciones emocionales que están como muy en boga ahora con estos famosos DEC. ¿Ya? ¿Tienen alguna explicación de eso o van por otra línea, Andrea? Yo siento que no van, en el caso de desregulaciones emocionales y conductuales, no van necesariamente por el tema de la ansiedad, tienen que ver con una sensación como de saturación frente al ambiente, Más sensorial. más sensorial a veces. Estoy generalizando, Sí, nuevamente obvio, todos los obvio. casos son distintos, pero y con esta sensación de, pero nuevamente no me explico cómo esta cosa que está dentro y yo necesito que salga para afuera, y sale físicamente y corporalmente a través del golpe, por ejemplo, Claro. o a través de botar o expulsar cosas hacia afuera, ¿ya? Porque no logro en el fondo contener esto, ¿ya? Y sale como desde un impulso rabioso, digamos, destructivo, por así decirlo, hacia otro. Y cuando es la lesión es lo mismo, pero hacia mí mismo, ¿no? Que Claro. tiene que ver con hacerme daño hacia mí. Para tratar de sacar hacia afuera esta sensación que es tremendamente desagradable. Entonces la bandera roja, si esta conducta autolesiva, inmediatamente eso es una flama gigante, digamos. Una flama gigante, y también en alguien que no, o sea, que llore, pero este llanto descontrolado como de horas. Y que venga asociado con un discurso tremendamente negativo, así como no voy a poder salir de esto, esto es lo peor que me ha pasado, ya no sé qué hacer, como un discurso desesperanzado. Eso también para mí es algo muy como importante que uno no puede dejar pasar. Eso. Y la baja de peso. La baja de peso. Sí. Vamos a tener ahí como dos datos importantes a considerar. Y en relación a nuestro país, y ahora que estamos en elecciones y todo esto, a ver si algo pasa, digamos, con todo lo del tema de salud mental. ¿En Chile hay conciencia a nivel familiar de lo que estamos hablando, a nivel educacional, a nivel social, del impacto que tienen estos cuadros ansiógenos? ¿Ya? ¿Existen programas? ¿La gente puede ir al Cefam, por ejemplo, y hay un programa para trabajar esto? ¿O todavía estamos así muy en pañales? No, yo siento, mira, desconozco así como los programas específicos que pueda tener el Cefam, porque no es el área en que yo me manejo, pero yo siento que en general, a nivel de como país, estamos muy al debe con el tema de la salud mental. Hay mucha vergüenza y como mucho juicio también respecto de decir que alguien tiene alguna dificultad en el ámbito mental. Viene este discurso de la generación de cristal y de que en el fondo no existe posibilidad de. Yo creo que la diferencia entre las nuevas generaciones y las generaciones anteriores es que las generaciones anteriores sufrían lo mismo, pero lo reprimían más, y estos son capaces de expresarlo más. Pero en el fondo las dificultades de salud mental han estado siempre. ¿Ya? O sea, son permanentes. Lo que pasa es que no le colocamos nombre, no las visualizamos, y tendemos a minimizar como las conductas, ¿no? No es para tanto, ya se le va a pasar, es la adolescencia, es el estrés de fin de año. O yo era igual cuando era adolescente, que es una conducta muy habitual que uno ve en los papás de repente. Como proyectar en el otro. Sí. Sí, pero yo siempre les digo a los papás, pero es que la vida que les tocó no tiene nada que ver. O sea, No. tú te mandas una embarrada, lo sabía tu curso, con suerte tu barrio. Claro. Tú te mandas una embarrada y literalmente lo puede saber todo el mundo. Sí. Literalmente Sí. todo el mundo. O sea, el nivel de exposición a la cual están expuestos estos chiquillos es tremenda. Y la poca conciencia que tienen respecto de esto mismo, y que pueden en el fondo verse envueltos en dificultades de convivencia. Tremenda. O sea, en cosas, pero ya hay súper poca conciencia de lo fuerte de las palabras, de las imágenes que utilizan, a lo que están expuestos. O sea, es otro mundo. Es un mundo mucho más expuesto y mucho más violento en todo ámbito. Sí, porque no hay espacio propio. No. Es todo público. Se hizo todo abierto. Sí.
Súper. Y te hago una última pregunta, vinculada justamente con estas conductas autolesivas. ¿Cómo se relaciona la ansiedad con esta conducta autolesiva? ¿Hay mucho de esto? ¿Es una conducta que se pega mucho a la ansiedad? Yo diría que no solo la ansiedad, también en cuadros como más angustiosos, en Ujú. cuadros depresivos. La verdad es que es una conducta que es bastante más frecuente y las estamos viendo en niños mucho más pequeños, ¿ya? Antes eran muy adolescentes, 15, 16 años, y ahora uno ve niños con conductas de cortarse desde una tijera, un cuchillo cartonero, de 10, 11 años. ¿Y a qué atribuyes esta bajada en términos de la edad de los niños? ¿Qué pasó? Bueno, yo igual le atribuyo como un grado de responsabilidad a lo que están expuestos. O sea, yo creo que efectivamente ellos en redes sociales y en internet ven una cantidad de cosas impresionantes. O sea, Sí, y frente a eso hay como muy poco filtro, ¿no? Un filtro adulto, una mirada que les permita como procesar las cosas. Por otro lado, esta como incapacidad de poder nombrar las cosas o de alguna manera de verbalizar lo que sienten, y que los lleva a tener estas conductas tal vez más físicas, porque no hay espacio para expresar como el dolor, ¿ya? Sobre todo en la infancia está como idealizada que tiene que ser un espacio feliz, ¿no? Como que la infancia es una etapa linda, hermosa, sin problemas y muy feliz. Eh, y la infancia, como cualquier otra etapa de la vida, tiene todo, tiene todo, sí. ¿ya? Y los niños están expuestos, yo creo que por un lado, mucho más a contenidos bien inapropiados por su edad. Hay mucho menos roce social y hay mucho menos contención desde la familia y desde las comunidades que ya no existen. No, Entonces son niños mucho más solos, con pocas herramientas. eh, y como sociedad con poco espacio nosotros para contener y acompañar. Somos adultos que trabajamos todo el día, sí, que los llenamos de actividades, lo que hacíamos antes, ¿no? Que los sí, llenábamos de actividades como para que estén ocupados y así no ocuparnos de ellos, exacto. ocuparnos desde lo afectivo, ¿ya? Porque yo creo que somos muy funcionales como en el tema logístico, ¿no? O sea, el chiquillo come, duerme, tiene sus Las tareas, rutinas, claro. sí, tiene sus materiales para el colegio, pero ¿qué espacio hay de abrir sobre lo que me pasa, lo que siento? Eh, no sabemos cómo preguntar. Si nos cuentan algo, no sabemos qué hacer con lo que nos están contando. Y otro, él tampoco sabe ponerle palabras a lo que le pasa o lo que siente. Entonces igual es complejo, Sí. es complejo. Y nos falta gestión emocional desde ese punto de vista, porque un Sí. tema que se habla mucho, que se ha tratado de implantar en la escuela, en distintos ambientes, donde poder vivir esto, ¿ya? Que exista como una psicoeducación general desde las emociones. Sí. ¿Sientes que estamos ahí muy frágiles? Sí, yo siento que se trabaja harto como en educación parvularia. Sí, Yo creo que sí. ahí hay un trabajo como muy significativo e Mm, importante de empezar a aprender y que los niños empiecen a decir las emociones, pero que eso se corta cuando empezamos a crecer. Y también tiene que ver con que más que instaurarlo como en el fondo como una asignatura o como un manual, tú aprendes de lo que ves del otro. Entonces, si nosotros como adultos tampoco transparentamos nuestras emociones, tampoco hablamos de lo que nos pasó, o cómo nos sentimos, o cómo vivimos, o sea, da lo mismo que le tengamos un libro de las emociones o sí, como que hagamos una clase de gestión emocional. O sea, exacto. esto se tiene que vivir y tenemos que vivirlo todos. Y los adultos somos muy poco proclives a mostrarnos frágiles. Tenemos esta sensación de que para ser unos buenos adultos que acompañan, tenemos que esta figura como muy fuerte y como muy contenida, ¿no? Que nunca se quiebra, que nunca llora, que nunca... Claro, este perfeccionismo que al final se transforma en un peso brutal. Ujú. Sí, entonces como mostrar la fragilidad también y la humanidad, sí, yo siento que es eso, como no esta cosa robotizada y como tan... sin caer en volverte un par con tu hijo y en el fondo traspasarle todas tus angustias, porque eso también es un Sí, extremo que sí, no, claramente no, pero sí de alguna manera abrir la fragilidad de todos, ¿no? Y como las dificultades que tenemos y los problemas y hacerlos parte. Así se aprende, no se aprende del libro, se aprende de lo que yo escucho, lo que veo, lo que te estoy mirando todo el rato de cómo tú haces y cómo funcionas. exacto. Sí. No, bueno, solo agradecerte, Andrea. Muchas gracias por
por todo lo que nos enseñaste hoy día. Espero que la gente pueda verlo ahí y dedique todo un tiempo porque temas muy importantes. Seguramente van a aparecer algunos reels en relación a eso. Van a salir tu red social, ¿ya? Para que te puedan contactar, ¿ya? Ahí está Mi mail. tu mail si te quieren llamar, si te quieren contactar por ¿Mm? algún tipo de charla. No sé si estás haciendo atenciones. Tú me decías que está un poco con la agenda un poco Sí, por ocupada. ahora no. De repente la abro, pero Ya. Pero si quieren ahí pueden sí, contactarte. sí, perfecto. Bueno, también van a aparecer nuestras redes sociales y para que se puedan suscribir y solamente agradecerte. Ahí están apareciendo, solamente agradecerte, Andrea, por el tiempo, por el espacio, por todo lo que nos dijiste hoy día y poner un poco en el tapete un tema que a veces no se habla así como lo hablamos hoy día. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Espero te hayas sentido cómoda también con nosotros. Totalmente. Así que muy, muy agradecida del espacio del momento. Gracias, Andrea. Ya, pues. No se pierdan el capítulo, lo esperamos.